Fíjate que allí lo que te estoy diciendo es que en términos gráficos, la zona Q, sobre la cual se va a desarrollar esta integral, la zona Q la voy a dibujar acá en rojo. Fíjate que vamos a suponer que 1 está por acá en valores de X, 1 está por acá en valores de Y, y fíjate que acá acabo de representar gráficamente una curva, que es la curva inferior y igual a X al cuadrado, y estoy representando una curva superior, que es la curva correspondiente a, voy a escribirlo por acá, y igual a X a la 1/2, y voy a escribir acá y igual a X al cuadrado. ¿Ven? Eso es lo que tengo yo como Q definido. Bueno, vamos a suponer de que nos piden que calculemos la integración mediante las dos iteraciones posibles. O sea, esto que está acá, así en concreto, es la zona Q, de mi campo escalar 2 por X por Y, elemento de área. Bueno, vamos a suponer de que intentamos iterar primero respecto de la variable Y. Notarás que la gráfica de Q tiene delimitada su frontera en términos de una relación matemática que liga a Y con X, ¿no es cierto? Entonces, esta integración se va a desarrollar entre 0 y 1, de la integración entre el menor valor que toma la variable y acá en cada uno de los puntos de Q, que es, en este caso, x al cuadrado, y el mayor valor que corresponde a x a la 1/2, de 2 por x por y, elemento de y, integrador luego respecto de x. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, profe. Bien, bueno, yo a esto lo puedo resolver, ¿no es cierto? Porque esto será la integral entre 0 y 1. Fíjate que acá la variable de integración es y, por lo tanto x es una constante, entonces aparece 2 por x afuera de la integral entre x al cuadrado y x a la 1/2 de y diferencial de y, todo luego respecto de x. Y esto es igual a, reitero lo que ya está escrito por acá, entre 0 y 1, de 2 por x, y la integración respecto de y de esto no es otra cosa que y al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Según el criterio de Barrow, entre x al cuadrado y x a la 1/2. Bueno, es integrado respecto de x. Esto será igual a la integral entre 0 y x, que multiplica a, fíjate que aparece x a la 1/2 elevado al cuadrado, o sea que esto no es otra cosa que, lo escribo para que no nos perdamos, elevado al cuadrado, ¿está bien? Menos x al cuadrado elevado al cuadrado, así, integrado respecto de x. Y esto que está acá, lo que está acá se puede terminar de desarrollar como x que multiplica, bueno, acá como x es siempre positivo, acá esto es, uno cancela al otro, menos x a la cuarta, ¿no es cierto? Y bueno, esto será todo el chichoneo correspondiente a este lío, que será x al cuadrado menos x a la quinta, integrado respecto de x, y esto será igual a x al cubo sobre 3 menos x a la sexta sobre 6 entre 0 y 1. Y bueno, al fin y al cabo, después de tanto lío, esto me da a mí como cuenta, si no metí la pata en ningún paso, 1/3 menos 1/6, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Este sería el resultado formal de la integral que me pidieron que desarrolle. Ahora, fíjate que yo lo desarrollé iterando primero respecto de la variable y luego respecto de la variable x, pero vamos a suponer que esta integral me pedían que la desarrolle, pero integrando respecto de la variable x primero, y luego integrando respecto de la variable y. Es eso lo que estoy diciendo. Bueno, notarás acá que si yo describo, voy a dibujar de nuevo esto que está acá, para que veas cómo estoy considerando. Vamos a suponer que los dos dibujos sean una copia textual del otro. Tengo yo esta curva, y tengo yo esta otra curva.
Es obvio de que acá tengo el par ordenado 1, 1, como está por acá, el par ordenado 0, 0. Si yo intento hacer una descripción de mi problemática en términos de x, notarás acá que esto será x igual a i al cuadrado, y esto será x igual a i a la 1/2, ¿sí? Si lo describo de esa manera. Entonces, los extremos de integración, te lo voy a escribir acá en rojo, si integro respecto de x, se corresponderán entre i al cuadrado e i a la 1/2. Y luego, cuando integro respecto de i, será entre 0 y 1 para este problema, ¿no es cierto? Obviamente esto será igual al integral entre 0 y 1 de, fíjate que la variable de integración acá es x, por lo tanto me va a aparecer 2 por i, y la integración de x diferencial de x entre i al cuadrado e i a la 1/2. Y esto, si yo sigo haciendo todo el proceso como lo hice, de la situación anterior, tendré que llegar al resultado final exactamente igual, que es 1/3 menos 1/6. En concreto es eso. Notaste acá de que yo a la zona Q la pude dibujar, describir a sus contornos, o entrándole por la variable x, como pasó en la situación de arriba, o entrándole por la variable y, como entró en la situación de abajo. Es esa la diferencia que yo traté de reflejar acá en mi representación gráfica, diciendo de que eventualmente Q puede ser descrito de forma tal que puedo encontrar una relación matemática I sub 1 y una relación matemática I sub 2 de X, o bien una relación matemática que es X sub 1 de I y una relación matemática X sub 2 de I. Obviamente no siempre es posible hacer esto, no siempre. En algunos ejemplos, como por ejemplo el ejemplo que te pasé, es algo que sí lo puedo resolver de esa manera. No sé si esto te ayudó o te terminó por confundir. No, profe, sí, entendí muy bien. ¿Se Gracias. entiende? Puede ser, ¿no es cierto? Ahora, hay veces, yo creo que la clase pasada había yo descrito una zona Q, descrita como los pares ordenados x, y, tal que, por ejemplo, creo que había escrito así: x al cuadrado es menor o igual que y, menor o igual que, creo que había escrito así como 2 por x más 5, algo por el estilo. Con la condición de que CO0 sea menor o igual que x, menor o igual que, qué sé yo, ponele 2 acá, ¿sí? Fíjate que esta situación de Q, que es un ejemplo de Q distinto al que estuvimos planteando, en términos gráficos, si esto es el eje Y y esto es el eje, uy, salió feito, vamos a dibujarlo un poco mejor, el eje Y y el eje X, fíjense que estoy hablando, lo voy a dibujar en rojo para que se entienda más o menos. Esto que está acá es la curva x al cuadrado, fíjense que acá dice y cuadrado, y como dijimos que x va como mucho hasta 2, vamos a suponer que 2 está por acá, entonces significa que este punto que está acá se corresponde al par ordenado 2, 4, ¿no es cierto? Y luego, fíjate que aparece la recta cuando x vale 0, la recta vale 5, o sea, estoy por acá. Este sería el par ordenado 0, 5, ¿no es cierto? Y tendría yo una pendiente 2, que cuando x valga 2 por 2, 4, más 5, 9, entonces se trataría de una forma geométrica que llega hasta el par ordenado 2, 9, si mi cuenta no está mal hecha, mientras que este borde es vertical, y este otro borde obviamente también consiste en la vertical, ¿no es cierto? Yo he hecho un ejemplo parecido a eso. Bueno, supongamos acá que la integración se decide sobre, vamos a escribirlo de entrada bien para que quede claro, que la integración sobre Q, o sea, esto que está acá es Q, de 2 por x por y, elemento de área, que es la función que estábamos considerando como ejemplo hasta ahora, ¿no es cierto?
se va a desarrollar con dos iteraciones factibles. Una iteración, que es la más simple de todas, es la que describe a la integral entre 0 y 2 de la integración entre x al cuadrado y, voy a escribir por acá, y igual a 2 por x más 5, para que quede claro, ¿no es cierto? Y 2 por x más 5 de 2xy respecto de y luego integrado respecto de x. Bueno, esto me da a mí un resultado que es un número, que obviamente ya no es un tercio menos un sexto, como fue la situación anterior, porque mi región de integración cambió, ¿no es cierto? Pero que si me pedían a mí calcular la iteración, pero con respecto a x primero y luego con respecto a y, acá no me queda más remedio de particionar a la zona de integración en tres partes, perdón, porque no tengo una expresión única que me describa el contorno de una manera clara, ¿no es cierto? Entonces me aparece acá una Q sub 1, una Q sub 2 y una Q sub 3, que es la mínima cantidad de partes. Entonces esto que está acá se va a desarrollar sobre la Q sub 1, más la integración sobre la Q sub 2, más la integración sobre la Q sub 3. Lo escribo en forma compacta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando yo trato sobre la Q sub 1, la integral será entre, fíjense que el menor valor de x que yo considero, perdón, voy a escribirlo así para que se empiece a entender, el menor valor de x que yo considero acá será x igual a 0 sobre la zona Q sub q, y el mayor valor de x que considero acá será y a la 1/2, que surge de esta relación que está escrita acá, ¿no es cierto? Esto es 2 por x por y, integrado respecto de x, y luego integrado respecto de y. Y la integración respecto de y se va a desarrollar entre, obviamente, 0 y 4. 0 y 4. Bueno, esa es la parte sobre Q sub 1. La parte sobre Q sub 2 es un poco más simple, porque la porción Q sub 2 es rectangular. Y como me pide que integre primero respecto de x, entonces la integración en respecto de x será entre 0 y 2, de 2 por x por y. Como es rectangular, no pasa nada. Y si tengo que integrar luego respecto de x, será entre 4 y 5 de esa relación, ¿no es cierto? Respecto de y. Más la última parte, noten ustedes de que la integración de 2 por x por y, elemento respecto de x, noten ustedes que quede claro de que esto que está acá es la integración sobre Q sub 1, esto que está acá es la integración sobre Q sub 2, y esto que está acá es la integración sobre Q sub 3, ¿no es cierto? Y Q sub 3 tiene a x como menor valor, y menos 5 dividido 2, o sea, y menos 5 sobre 2, y el mayor valor de x, que es 2. Cuando termino de hacer la integración respecto de y, noten ustedes que el menor valor de y es 5, y el mayor valor de y es 9. Es obvio de que este número tiene que ser igual a la condición de la partición, que era lo que hice referencia yo acá cuando planteé de que bajo ciertas situaciones, algunas iteraciones se pueden hacer, otras no se pueden hacer en forma rápida, y yo necesito hacer una partición de la zona de integración porque no puedo llegar a definir claramente los contornos de la región Q, del cual estoy haciendo referencia. No sé si más o menos fue entendido esto. ¿Puede ser? Obviamente acá yo no calculé el resultado numérico, se los dejo para ustedes, para que calculen el resultado numérico, porque es un poquito más largo y más engorroso, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe, ninguna pregunta. Bueno, bien. Hay otra situación, que la voy a marcar acá como situación tercera, en todo esto, como situación tercera, es que
puedo tener una curva sobre la región. O sea, formalmente puedo considerar una curva sobre la región a integrar, o sea, que la región de integración se corresponde con una curva. Es eso lo que estoy diciendo. O sea que la región a donde se desarrolla la integración es una curva, ¿no es cierto? Donde se desarrolla la integración es un conjunto de puntos que forma una curva en el dominio de la función. Entonces, lo que ocurre es que si esto que está acá es una porción del dominio de la función, yo estoy diciendo de que tengo una curva C, sobre la cual voy a desarrollar el cálculo integral de ese campo escalar de dos variables. O sea que yo tengo un campo escalar f de dos variables y voy a desarrollar la integración sobre la curva C de este campo escalar, y por lo tanto, fíjense que la curva C tiene pares ordenados que la definen, x, y voy a tener entonces un cálculo de una integral que la voy a simbolizar con una letra S simple de este campo escalar f de x, elemento de curva, concretamente. Y esto que está acá se llama integral curvilínea. Curvilínea. O sea, se dieron cuenta de que yo me escapé de la situación de estar sobre una zona plana donde se define la función, sino que me quedé en una zona que es una línea en donde se define la función. Obviamente la línea se inicia en un lugar y finaliza, y la integral se desarrolla sobre esa curva. Y cuando la integral se desarrolla sobre esa curva, esa integración es una integral, llamada integral curvilínea. ¿Pueden entender ese concepto o no? ¿O hay alguna dificultad? Sí se entiende, profe. Bueno, noten ustedes que el concepto de la integración se desarrolla siempre haciendo una partición de la zona de integración. Fíjense que las explicaciones anteriores yo las empecé desarrollando la idea de partición de la zona de integración. ¿Sí? Ahora yo tengo una curva. Yo tengo una curva en el dominio de esa función. Una curva C. Entonces yo tengo que tener definida a la curva C. De alguna manera la tengo que tener definida. Y para definir a la curva, no hay mejor método de que a los pares ordenados que están sobre esta curva, x, y, hacerlos depender de una variable en particular. Por ejemplo, yo puedo decir que x es función de la variable t, e y es función de la variable t, y que cuando t sub 0 es menor o igual que t hasta un cierto t sub 1, yo describo cada uno de los puntos de la curva. En otras palabras, acá tengo el par ordenado x en t sub 0,
y en t sub 0, y acá tendré yo el par ordenado x en t sub 1, y en t sub 1, como principio y fin de la curva. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy diciendo yo acá es que la curva C está siendo parametrizada en términos de la variable t. ¿Está bien? En términos de la variable t. Entonces, puedo poner un ejemplo pavote, simplón, de tener una curva, bajo la consideración de decir que esa curva, por ejemplo, es una parábola, más o menos de esta naturaleza. Pongámosle así, ¿no es cierto? Pongámosle una curva de esta naturaleza. Y yo digo acá que un par ordenado de esta parábola, xy, que tengo acá, de esta curva C, un par ordenado tiene una x igual a t, y una y igual a t al cuadrado más, qué sé yo, 1. ¿Sí? Vamos a suponer que este que está acá es el par ordenado 0, 1. Y que t varía desde 0 hasta un cierto valor, pongámosle 2. ¿Está bien? Por lo tanto, acá yo tendré el par ordenado 2, 5, que resulta de hacer simplemente la sustitución de t por t igual a 2 al final de la curva y por t igual a 0 al inicio de la curva, para tener formalmente la situación de describir a la curva C. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Fíjense que yo pude haber planteado que mi campo escalar, f de xy, es igual a 2 por x por y, como era el campo escalar que había tomado yo como ejemplo de la situación anterior, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense que la curva C está definida por los pares ordenados x e y, que pertenecen al dominio de la función, no hay vuelta que darle, porque el dominio de esta función es simplemente r a la 2, por la naturaleza de la función misma, ¿no es cierto? Y que la curva C pertenece al dominio de la función con la condición de que x es igual a t y que y es igual a t al cuadrado más 1. Y lo que tengo yo acá es parametrizada a la curva C en términos de la variable t. Y que me interesa calcular la integral sobre la curva C de ese campo escalar, 2 por x por y, así como está, elemento de curva, y tengo que ver cómo termino por calcular esta situación que está acá, o cómo se define. Bueno, para calcular esto, yo indico o pienso de que a la curva C la tengo que particionar, o sea, yo tengo que particionar a la curva en un número determinado de partes para iniciar mi análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, una parte de la curva podría llegar a ser esta. Por lo tanto, obviamente tengo un montón de partes que no tienen por qué ser iguales, pero notan ustedes la similitud que estoy considerando yo cuando nosotros habíamos definido la partición de la curva de la recta, del segmento de recta AB en el caso de la integral definida entre A y B de una función escalar cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá yo tengo un valor, vamos a tomarlo así, x sub y sub i, y por acá tendré yo un valor que es x sub i más 1, y sub i más 1. Ponele así, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces tengo la variación con i desde 1 hasta el valor final que me indica el último punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el concepto de Riemann de la integración?
En un punto cualquiera de esa partición, tomo un par ordenado cualquiera y calculo el valor de la función en ese par ordenado, y lo multiplico por la longitud del segmento. Entonces, lo multiplico por la longitud de el pequeño arco en que he dividido yo esta situación, ¿no es cierto? Ahora bien, este pequeño arco es asimilable a la longitud del segmento que empalma ambos puntos, ¿no es cierto? Del pequeño sector, la longitud del segmento, ¿no es cierto? O sea que formalmente lo que yo estaría haciendo acá es tomando f en un cierto valor x interior y interior al segmento y multiplicándolo por la longitud delta L que tengo yo acá. ¿Está bien? Delta de L que yo tengo acá. Y estoy tomando para un caso, para el siguiente, para el siguiente y para el siguiente, y estaría constituyendo la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria, desde el inicio hasta el final. Bueno, delta de L, que es la longitud de este pequeño segmento, lo voy a asimilar a la longitud del segmento que va empalmando ambos puntos. Entonces, noten ustedes allí que delta de L se podrá escribir como x sub i más 1 menos x sub i elevado al cuadrado más i sub i más 1 menos i sub i elevado al cuadrado raíz cuadrada. Y fíjense que esto que está acá es aproximadamente igual a la longitud del pequeño segmento en el cual he partido yo mi situación. Pero, fíjense que si yo planteo acá x sub i más 1 menos x sub i, lo que estoy diciendo es x en un cierto valor t sub i más un cierto delta de t menos x en un cierto valor t sub i. ¿Se entiende? Y si yo planteo i sub i más 1 menos i sub i, estoy diciendo i en un cierto valor t más sub i más un cierto delta de t menos i en un cierto valor t sub i, que es el punto de arranque. Porque recuerdan ustedes de que yo tengo parametrizada la curva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y esto es igual a el valor de la derivada de x en un punto interior que lo voy a llamar simplemente t, multiplicado por delta de t, y esto que está acá es igual a la derivada de i en un punto interior multiplicado por delta de t por aplicación del teorema del valor medio para los incrementos funcionales, ¿no es cierto? Estoy haciendo la aplicación del teorema del valor medio. Entonces, cuando yo recurro a esto que está acá se va a transformar en x' en un cierto intermedio que está entre los valores t y t más delta de t, multiplicado por delta de t, todo esto elevado al cuadrado, más y' en t, multiplicado por delta de t, todo elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Es eso lo que termina por pasar. Y esto que está acá no es otra cosa que x' en t, multiplicado al cuadrado, más y' en t, al cuadrado, raíz cuadrada, multiplicado por delta de t, que se canceló en términos de que delta de t sale como término común de la situación esta, en términos algebraicos. Entonces, lo que yo estoy considerando acá es esto igual a la sumatoria de los f en los xy interiores que yo he considerado, multiplicado por el x' en un punto interior al cuadrado, más y' de t en un punto interior al cuadrado, raíz cuadrada en delta de t. Cuando yo planteé el límite de esto, cuando delta de t tienda a 0, nosotros tendremos acá formalmente el concepto de integración y vamos a plantear acá nosotros el límite cuando delta de t tiende a hacerse extremadamente pequeño, o cuando el número de subdivisiones
tiende a infinito de la sumatoria de f en xy multiplicado por x' en un punto intermedio de cada subdivisión más y' al cuadrado en un punto intermedio de cada subdivisión multiplicado por el delta de t. Esto será igual formalmente a la integral sobre c de f de xy diferencial L, y como ya lo tengo referido a los valores de t, entonces esto será igual a la integral entre un cierto valor t sub 0 y un valor t sub 1 de f de xy multiplicado por x' al cuadrado más y' al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de t. O sea que básicamente lo que estoy haciendo es resolver la integral sobre la curva C, apelando a este criterio de considerar esta situación. Me voy al ejemplo, para tomar en cuenta la formulación que yo he tenido. Hoy dije yo acá el ejemplo este. Nosotros teníamos la parametrización de la curva de esta manera. Entonces, la integral sobre C de 2 por x por y elemento de curva será igual a la integral entre 0 y 2 de 2 por x por y multiplicado por x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz cuadrada diferencial t, que acá lo termino por describir como 2 por t al cuadrado más 1, porque fíjense que esto que está acá es x, esto que está acá es y, descrito en forma paramétrica en cada uno de los puntos de la curva, ¿no es cierto? En cada uno de los puntos de la curva, multiplicado por x', y fíjense que, voy a poner un paréntesis acá, y x', acá formalmente, x' es igual a 1, y prima es igual a 2t, entonces acá me va a quedar 1 más 2t elevado al cuadrado raíz cuadrada, diferencial de t. Bueno, obviamente esta integral no es una integral muy simple de resolverse, tiene sus complicaciones, pero es la manera de calcular la integral curvilínea. Por lo tanto, acá me va a quedar 2t por t al cuadrado más 1 por 1 más 2t, vamos a escribir acá 4t cuadrado para que nos quede bien escrito, 4t al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial t. Y esto que está acá será un número que me representa a mí el cálculo de la integral curvilínea sobre la curva C, tratándose de una curva descripta en la zona de definición de la función, y que dejó de ser una superficie como la que habíamos estado describiendo, sino que pasó a ser una curva. ¿Se entiende esto o no? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Es obvio de que esto no es simple. En general, acá yo para poder resolver esto tendré que recurrir a algún tipo de tabla de integrales, o tendré que recurrir a algún tipo de sustitución, o alguna que otra variante del cálculo de las integrales para poder dar cuenta de la solución de este problema. Bueno, como ustedes siempre están preocupados por una interpretación gráfica de todo esto, que en realidad no es lo más importante, como estoy trabajando con un ejemplo simple de considerar f igual a 2 por x por y, noten ustedes acá que f
está gráficamente hablando, representada por una forma que más o menos se ajustará a un supuesto cono, más o menos un supuesto cono en el primer octante. Más o menos así serían las trazas acá de todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y tendríamos más o menos una situación así, la verdad que queda medio despelotadito ya esto, pero básicamente esto que está acá sería la representación gráfica de esta función. Me la imagino de esta manera. Vamos a tratar de dibujarlo un poco más grande, para que quede más entendible todo esto. Un poco más grande, a ver si... Sí, más o menos estaría hablando yo de una superficie bueno, me salió igual. Entonces, cuando nosotros integramos sobre una curva del tipo parabólica, que era la curva esta, era la curva C, entonces de alguna manera el valor que toma la función será y será como el valor que toma la función al final, y de alguna manera tengo una especie de raya marcada sobre la superficie de la función, de esta manera, ¿sí? Una raya marcada sobre la superficie de la función. Vamos a marcar un poquito mejor acá, a ver si nos hacemos entender. Entonces, esta que está acá es la curva C, que obviamente C estaba parametrizada como x igual a t e y igual a t al cuadrado más 1, creo que era, o sí, t al cuadrado más 1, o 2t al cuadrado más 1, ya no me acuerdo lo que había escrito, t al cuadrado más 1, que está acá, y obviamente la función, por ser siempre positiva, está de alguna manera marcada acá como una especie de pared vertical que tiene piso o apoyo sobre la curva C y tiene apoyo sobre la superficie S en la parte superior. Más o menos sería así, ¿no es cierto? Con esto estoy hablando de que esta superficie que está acá es S, es la superficie de las ternas ordenadas X y Z, tal que X y pertenecen al dominio de la función y Z es igual a 2 por X por Y, ¿no es cierto? Esta es la superficie S de la cual estoy haciendo mención. Y acá tengo yo la curva C, esta curva C que está acá definida de esta manera, con la parametrización entre 0 menor o igual que t, menor o igual que 2 había escrito yo por acá, ¿no es cierto? Esto era lo que más o menos habías encontrado. Entonces, en este caso particular, la integral sobre la curva C de 2 por X por Y, elemento de longitud, es igual a la integral entre 0 y 2 de 2 por t al cuadrado más 1, 1 más 4t cuadrado, raíz cuadrada, así como habíamos escrito nosotros, diferencial t. En este caso particular y para este ejemplo, esto representará el área de la superficie rayada en rojo. ¿Ven? El área de la superficie rayada en rojo. ¿Se entendió lo que dije hasta ahí? En este ejemplo particular, uno debería interpretar, si quiere, este tema de esta manera. ¿Puede ser? Sí, profe.
¿Se entiende? Bien, 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 bien. Ah, bueno. Obviamente Sí, encontré... una pregunta, Sí, siempre sí, va a sí. ser así, digamos, es simple la parametrización, digamos, x igual a t con un t que varía entre dos valores, o puede ser más, No, puede llegar a ser más compleja, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, acá no está en encontrarle la complejidad a los problemas, sino en interpretar el significado de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no vamos a andar inventando trampas para que el alumno caiga en una parametrización muy difícil de lograr, pero bueno, la idea es que entienda, no es meternos en dificultades raras, ¿no es cierto? ¿Se entiende? La idea es esa. Bueno, fíjense que de alguna manera yo hasta allí he descrito dos posibles integraciones de un campo escalar sobre su dominio. Una integración sobre una superficie plana, una integración sobre una curva. Y di de alguna manera algunas interpretaciones formales en términos de áreas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Hoy acá me quedó en el tintero terminar por expresar la interpretación geométrica que le podríamos asignar a la situación de, por ejemplo, tomemos este ejemplo, este caso, como nuestro gráfico de alguna manera es bastante simple, entonces yo tomo el caso que habíamos analizado hoy, eje X, eje Y, eje Z, y acá tengo yo representada gráficamente a esa función que es 2 por X por Y, ¿no es cierto? Y de alguna manera tengo yo acá una idea así más o menos de que hay una especie de superficie acá disponible en el primer octante de esta manera. La dibujo en el primer octante porque nuestra problemática se desarrolló en el primer octante, ¿no es cierto? Y por acá yo tengo la región Q de la cual habíamos hecho mención hoy, ¿no es cierto? O sea, esto que está acá es Q. ¿Está bien? Y lo que habíamos planteado nosotros era la integración sobre Q de 2 por X por Y, elemento de área. No importa la forma en que iteré yo para lograr el procedimiento de cálculo, no importa. Noten ustedes acá que por ser 2 por X por Y siempre mayor o igual que 0 para todo XY que pertenece a Q, entonces esto que está acá me representa el volumen que existe debajo de esta superficie. Vamos a tratar de mejorar mi dibujo acá, que me salió media chingada una línea. Vamos a tratar de mejorar esto. Ahí. Vamos a terminar de pintar un poquitín por acá. Acá yo tengo la curva y igual a x al cuadrado. Acá tengo la curva y igual a x a la 1/2, a la cual había hecho referencia yo en la representación gráfica. Acá yo tengo entonces la zona Q en el plano XY. La pinto un poquitín así, la zona Q. Y suspendida de esa zona Q, me la imagino acá en verde, en el techo, de alguna manera, como si fuese que ese techo estuviese delimitado por esta porción de la superficie, ¿no es cierto?, que estoy indicando acá. Entonces, lo que yo tengo acá es que sobre el techo tengo el valor que toma la función, sobre la zona Q, y esto que está acá, para esta situación particular, representa el volumen, por la razón de que 2 por X por Y es siempre positivo, que existe entre ese techo verde y el piso rayado de azul, con los contornos rojos, ¿no es cierto? O sea, esta sería la interpretación geométrica, si le queremos asignar nosotros a esta situación, para este ejemplo en particular. No todos los ejemplos están descritos de esta manera, ¿no es cierto? No todos los ejemplos tienen la misma interpretación, pero básicamente en este ejemplo sí, es así. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Pero se entendieron entonces los dos tipos de integrales que he desarrollado para un campo escalar de dos variables. ¿Sí? He desarrollado dos tipos. Ahora, imagínense que nosotros tenemos un campo escalar de tres variables. Imaginen que tenemos un campo escalar de tres variables, lo cual le anexa una complejidad interesante a nuestra situación. Pero supongamos que tenemos un campo escalar f que es de tres variables. F de tres variables es una aplicación que va de un conjunto A que está incluido o es igual a R a la 3, a un conjunto B que es igual o incluido en R. Esto nos da a nosotros la factibilidad de que no podamos hacer ninguna representación de F, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá doy vida a un conjunto, de cuatro variables, ¿no es cierto? Dado que estoy hablando de que ese conjunto, vamos a llamarle así, ese conjunto M será un conjunto de cuatro variables, con la condición de que X, Y y Z pertenecen al dominio del campo escalar de tres variables y W es igual a F de X, Y, Z, ¿no es cierto? Es eso lo que está pasando acá. Por lo tanto, acá ya no hay representación factible, ¿no es cierto? Pero dentro del dominio de la función, o sea, dentro del dominio de la función, nosotros podemos definir qué tipos de figuras geométricas podemos definir dentro del dominio de la función por estar el dominio de la función en un conjunto que pertenece a R a la 3. Dentro del dominio de la función nosotros podemos considerar un sólido. Superficie. ¿No? Un sólido. Sería la forma más fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que dentro del dominio de la función nosotros podemos definir un sólido. Esto que está acá es Z. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Noten ustedes que W no me es factible dibujar, pero yo puedo construir acá un sólido. Me imagino acá como una especie de piedra flotante en el espacio tridimensional. Le voy a dibujar la figurita de la cintura a la piedra, para decirlo de alguna manera. Entonces, dentro del dominio de la función puedo dibujar un sólido que se constituye en un volumen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las integraciones que se pueden desarrollar de esa función de tres variables, la integral de esta función de tres variables la voy a describir como una integral triple sobre este conjunto Q, que es un sólido, de esta función f de x, y, z, elementos de volumen. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esta es una posibilidad de poder hacer una cuenta. Obviamente no busquemos ningún tipo de interpretación geométrica de esta situación porque es una cuenta factible, pero no interpretable salvo problemas muy simples, ¿no es cierto? Ahora, dentro del dominio de la función, puede ser superficie. Una superficie S, como dijo recién nuestra compañera, entonces lo que tengo allí es una superficie S, y esa superficie S me la puedo imaginar como algo que está acá, esta superficie S, y esta superficie S es el conjunto de las ternas ordenadas X y Z, tal que pertenezcan obviamente al dominio de la función.
Ahora, esta superficie S, noten ustedes que en la situación anterior, Q es cerrado y acotado. S es cerrada y acotada. ¿Está bien? Y acotada, S es acotada. Y la integración que se puede desarrollar sobre S se llamará integral doble sobre S de esta función de 3 variables, elemento de superficie. ¿Está bien? Y la otra posibilidad que me está quedando dentro del dominio de la función es considerar una curva. ¿Está bien? Que la represento gráficamente como una posibilidad de una curva en el espacio tridimensional. Y esa curva en el espacio tridimensional obviamente empieza en algún lugar y termina en algún lugar, y esta es una curva C. Obviamente la curva C está formada por ternas ordenadas X y Z, y me voy a encontrar que X, para poder describir a esa curva, X necesitará estar dependiendo de una variable T, y dependiendo de una variable T, Z, dependiendo de una variable T, y obviamente T estará descrita formalmente entre un cierto valor T sub 0 y un cierto valor T sub 1, ¿no es cierto? Entonces estas serían las formas paramétricas que me van a dar vida a la curva C, y la integral será sobre la curva C de ese campo de 3 variables, elemento de curva, ¿no es cierto? Elemento de curva. Está acá. O sea que una función de 3 variables puede ser integrada sobre un sólido, puede ser integrado sobre una superficie, y puede ser integrada sobre una curva, y las 3 integrales tienen connotaciones matemáticas distintas. Las 3 tienen connotaciones matemáticas distintas. Tengo una posibilidad, otra posibilidad, y otra posibilidad, y tendrán 3 interpretaciones geométricas obviamente distintas, ¿no es cierto? Tres formas totalmente distintas. No sé si esto se ha entendido más o menos, por lo menos a nivel de criterio general de cómo eventualmente se puede llegar a desarrollar un cálculo integral bajo estas condiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a suponer acá a modo de ejemplo, que Q es el conjunto de las ternas ordenadas X y Z que pertenecen al dominio de la función, que todavía no la definimos, que pertenece al dominio de la función f de x y z, con la condición de que, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sea menor o igual que 9. Pongámosle así. Y digo que la función f es igual a x más y más z. Una simple suma, ¿sí? Estoy hablando de que w es igual a x más y más z. ¿Está bien? Fíjense que el dominio de esta función así definido, está igual, es totalmente igual a r a la 3. Y dentro de R a la 3 tomo el conjunto Q, que son los puntos que pertenecen a un sólido que conforma el exterior y el interior de una esfera centrada en el origen, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿acá qué tengo yo? En términos gráficos, si lo quiero mirar así, esto es Z,
en términos gráficos. En el primer octante, dibujo nada más que mi sólido en el primer octante, bien claramente lo dibujo buscando la traza en el plano XY, buscando la traza en el plano XZ, buscando la traza en el plano YZ, y ese sólido obviamente tiene un radio igual a 3, por lo tanto en el eje Y esto será 3, en el eje X esto será 3, en el eje Z esto será 3, ¿no es cierto? Y de alguna manera en el primer octante tengo yo dibujado mi sólido como lo que estoy pintando en este momento, que es la cáscara del sólido, y todo lo que está en el interior de ese sólido, ¿no es cierto? Obviamente que eso se prolonga, por decirlo de alguna manera, hacia la parte de atrás, se prolonga hacia la parte de atrás, se prolonga hacia la parte de abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que, para evitar ensuciar demasiado mi representación gráfica, yo acabo de dibujar la esfera, con donde considero el contorno en términos de la igualdad y el interior de la esfera en términos de la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente la función f que yo tengo acá es una función muy simple que es igual a x más y más z. Entonces, si el objetivo es calcular la integración sobre este sólido Q que tengo acá, la integración se desarrollará como una integral triple del sólido Q de la función x más y más z, elemento de volumen. El elemento de volumen más simple que yo tengo acá, el elemento más simple, de acuerdo a la partición hipotética que yo pude haber considerado, es un pequeño voxel o cubito elemental, que lo estoy trazando acá. Este es un pequeño cubito elemental. Entonces yo estoy diciendo acá que el elemento de volumen es igual a dx, dy, dz, ¿no es cierto? Es eso lo que estoy diciendo acá para la situación planteada. Entonces, este cálculo lo podré desarrollar según las tres posibilidades que surgen: x más y más z, cierro entre paréntesis, y voy a escribir acá, por ejemplo, diferencial de z. Afuera voy a escribir diferencial de y, y más afuera voy a escribir diferencial de x, ¿no es cierto? Y ahora voy a pasar a escribir los extremos de integración. Noten ustedes acá que z, como mínimo se aloja en la parte inferior de la esfera. O sea que la parte inferior de esta esfera, que está dada por la relación de tomar a z igual a, fíjense que lo voy a escribir como 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, negativo, y el valor superior de z, que va a estar dado por z igual a, 9, a la relación positiva, a la radicación positiva, ¿no es cierto? Más, voy a escribirlo así a propósito, de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, acá el menor valor de z estará dado por menos 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, y 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada. ¿Está bien? Noten ustedes que esto no es muy feliz, ¿no es cierto? Ahora, la variación de y acá está obviamente descrita por lo que yo estoy marcando como contorno en el plano XY de esta circunferencia. Y fíjense que acá tengo yo que y es igual a 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada negativo, y acá adelante tengo yo 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada positiva como el hipotético valor de y para describir toda esta situación. Fíjense que lo que estoy haciendo yo es
describir los contornos de mi problemática, y acá entonces tendré que y como mínimo vale menos 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada, y como máximo vale 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada. Y la variación de x obviamente estará dada en términos de poner a x entre menos 3 y 3. Bueno, vaya a saber acá cómo uno puede terminar de resolver todo esto, pero una manera de poder encarar esta resolución es obviamente resolver paso a paso. Entonces escribo entre menos 3 y 3, abro mi llave, escribo integral entre 9 menos x al cuadrado negativo y 9 menos x al cuadrado positivo, de lo que aparece entre corchetes, integro, y fíjense que x es una constante para este problema, por lo tanto la integración acá se va a resolver como x por z más y por z más z al cuadrado sobre 2, con los extremos de integración que van desde menos 9 raíz cuadrada, menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada. Esto en la iteración formal que corresponde a la integración respecto de y, y luego la integración respecto de x. Ustedes se están dando cuenta de que no es una situación muy feliz, o no es muy simple este desarrollo, y obviamente, fíjense que esta parte que está acá, termina quedando escrita como la integral entre la parte negativa de 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada y 9 menos x al cuadrado positivo, y empiezo a hacer la sustitución. Es x por 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, más y por 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, más 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, elevado al cuadrado, dividido 2, menos, no es feliz y corto esto, menos x por menos 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, menos y por menos 9 raíz menos x al cuadrado menos y al cuadrado, así como está, menos, y acá voy a escribir menos 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada, así como está, obviamente elevado al cuadrado y dividido contra 2. Cierro la llave, si lo quieren ver acá, cierro la llave o cierro el corchete, como quieran, y escribo diferencial de y. Obviamente, esto es un despiole, que habría que terminar por resolverse, o sea que esto hay que terminar de resolver, y luego integrar respecto de y, para luego integrar todo respecto de x. A ver, yo no estoy diciendo de que esto sea rápido y fácil, yo estoy diciendo cómo eventualmente se hace, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego de un largo y tedioso proceso de resolución, uno llega a un número. Obviamente tomé un ejemplo un poco despatarrado y sin pensarlo, pero ejemplo al fin. Ejemplo al fin. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno, me voy a saltear el problema de la superficie y me voy a tomar la misma función f, voy a tomar la misma función f,
igual a X más Y más Z, pero voy a tomar a la curva C, dada por las ternas ordenadas X y Z, que forman parte del segmento que une el origen 0, 0, 0 con, vamos a tomar así, por ejemplo, 2, 3, 1. ¿Sí? Esta es la curva C. O sea que, si lo miro en términos gráficos, la curva C está inmersa en el dominio de esa función, inmersa en el dominio de esta función. Esto es Y, yo le puse Y acá por mala costumbre, esto es Z. Y bueno, acá yo tengo el par, la terna, perdón, 0, 0, 0. Y tengo la terna 2, 3, 1, que me la imagino algo que está más o menos por acá. Y lo que estoy buscando es el segmento que va de acá hasta acá, que se llama curva C. ¿Está bien? Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es ver cómo parametrizo a esta ¿cómo es? A esta recta, ¿no es cierto? A este segmento, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Una manera es, por ejemplo, considerar el vector B, que resulta de considerar 2, 3, 1. Y el vector B, que resulta de considerar 2, 3, 1, lo normalizo. Entonces tengo el vector B normal, normalizado, como 2, 3, 1 sobre 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada. Y esto no es otra cosa que 2, 3, 1 dividido 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 9 y 4, 13 y una 15, raíz cuadrada de 15. Si mi cuenta está bien hecha, ¿no es cierto? Entonces acá tengo el pequeño vectorcito B normal. ¿Está bien? Que está plantado sobre la curva C, que es un segmento de recta. Entonces, ¿qué tengo? Lo voy a dibujar un poco más, llamémosle así, didáctico a esto. Voy a tomar Z, voy a tomar X, voy a tomar Y dije que lo dibujo en forma didáctica al vectorcito B. B normal, ¿no es cierto? Este es el origen, triple cero, y obviamente en algún lugar está el 2, 3, 1, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta de que yo tengo acá que el vector, la coordenada X y Z cualquiera de uno de los puntos de esta curva, simplemente la puedo describir como X igual a la componente del... A ver, lo voy a describir vectorialmente para que sea más práctico, ¿no es cierto? Yo voy a decir así, que un vector cualquiera, B minúscula, se puede expresar como T veces el vector B normal. ¿Eso se entendió? Un vector B minúscula se puede expresar como T veces el vector B normal. Eso sería una posibilidad. ¿Se entiende esto o no? Hasta ahí. ¿O se quedaron en el tintero?
Sí se ¿Puede entiende, ser o profe. no? ¿Sí? Bueno, fíjense que el vector B tendrá una componente X, una componente Y y una componente Z, y esto será T por las componentes del vector B normal. O sea, 2, 3, raíz de 15, raíz de 15, 1, raíz de 15. ¿Está bien? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces, yo estoy diciendo acá que X es igual a 2 sobre raíz de 15 multiplicado por T, y estoy diciendo que es igual a 3 sobre raíz de 15 multiplicado por T, y que Z es igual a 1 sobre raíz de 15 multiplicado por T. Y obviamente, cuando T valga raíz de 15, voy a estar en el punto 2, 3, 1. Y cuando T valga 0, voy a estar en el punto origen de coordenadas. Por lo tanto, 0 será menor o igual que T, menor o igual que raíz cuadrada de 15. Y acá tengo las ecuaciones paramétricas de la curva C que he propuesto yo como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Las ecuaciones paramétricas de la curva C. Ahora, acá, para poder calcular la integral esta, la integral sobre C de la f de x y z de L, voy a apelar nuevamente al mismo criterio anterior, que será igual a la integral de la f de x y z multiplicado por x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado raíz cuadrada, elemento de t, con t variando entre 0 y raíz cuadrada de 15. ¿Se entiende? O sea, el mismo factor que yo utilicé para el caso bidimensional, lo estoy utilizando acá para poder resolver el problema de esta integral curvilínea, y esto que está acá es igual a la integral entre 0 y 15 raíz cuadrada de, como mi función era x más y más z, por la raíz cuadrada de x'. Noten ustedes acá que de acá surge que x' es igual a 2 sobre raíz cuadrada de 15, y prima es igual a 3 sobre raíz cuadrada de 15, y z' es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 15 por la derivación, ¿no es cierto? Constante por variable. Entonces, acá me va a quedar x', dije yo que es 2 sobre raíz de 15 elevado al cuadrado, más 3 sobre raíz de 15 elevado al cuadrado, más 1 sobre raíz de 15 elevado al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial t, y esto que está acá, bueno, esto que está acá es un número, ¿no es cierto? Y bueno, y x es simplemente 2 sobre raíz de 15t, más y, que es 3 sobre raíz cuadrada de 15t, z, que es t sobre raíz de 15, que multiplica a, bueno, acá obviamente queda 4 sobre 15, más 9 sobre 15, más 1 sobre 15, raíz cuadrada, diferencial t, y esto que está acá me va a terminar obviamente integrado entre 0 y raíz cuadrada de 15. Entonces esto será la integración entre 0 y raíz cuadrada de 15 de, acá me olvidé de escribir la raíz cuadrada, sale factor común raíz de 15 en todo esto, que multiplica a 2t más 3t, 5t, más 1 es 6t, ¿no es cierto? O sea que acá simplemente voy a escribir así como 6t, y este número que está acá sería 4 y 9, 13 y 1, 15,
sobre 15, raíz cuadrada, diferencial t. Bueno, evidentemente acá esto es raíz cuadrada de 1, esto que está acá, en definitiva, es igual a la integral entre 0 y la raíz cuadrada de 15, de 6 veces t sobre raíz cuadrada de 15, diferencial t, y esto que está acá es 6 sobre raíz de 15, que es un factor constante, por t al cuadrado sobre 2, entre 0 y raíz cuadrada de 15, y esto que está acá es 6 sobre raíz de 15, que multiplica a, bueno, escribo acá raíz cuadrada de 15 elevado al cuadrado sobre 2, menos 0, ¿no es cierto? No tiene razón de escribirse menos 0. Y esto que está acá me va a dar 3, al hacer las cancelaciones correspondientes, 3 por 15 sobre la raíz cuadrada de 15, y bueno, esto será 45 sobre la raíz cuadrada de 15 como resultado numérico de la operación, que no interesa mucho cuál es el resultado, pero en definitiva, este sería un ejemplo simple, y por la curva que consideré también es un ejemplo simple, y la integral curvilínea de este campo escalar de 3 variables sobre un contorno C, que es rectilíneo, que lo elegí como un contorno rectilíneo, en donde busqué yo la forma de parametrizar el contorno rectilíneo, ¿no es cierto? O sea, acá yo lo que hice fue parametrizar C para que sea operable, y esto que está acá me acaba de dar a mí la integral sobre ese contorno de ese campo escalar. ¿Me entendieron esto o no? Sí, profe. Bueno, el tercer caso que me quedó pendiente, el caso que me quedó pendiente de considerar una superficie, esto yo lo voy a desarrollar la clase que viene, ¿sí? Ahora no lo voy a hacer. Yo corto acá, porque incorporé demasiados temas, y noto que ustedes por ahí se me pueden complicar. Entonces, prefiero momentáneamente suspender acá, y el jueves que viene me planto en cómo elaborar el concepto formal del cálculo sobre una superficie, ¿no es cierto? ¿Sí? Clase que viene, para que veamos un poco. Así entonces, mañana y el miércoles practican un poco con Bernaola todas estas cosas para que vean más o menos cómo encarar esta situación, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque después tenemos que pasar a definir campos vectoriales y pasar a definir las integraciones de los campos vectoriales, y después empezar a hacer una relación de las integrales de los campos escalares con los campos vectoriales, lo cual genera el teorema de Stokes, el teorema de Gauss, o el teorema de la divergencia, donde un caso particular del teorema de la divergencia es el teorema de Gauss, que ustedes lo ven en física, y me gustaría ir un poquitito más despacio en esa situación, ¿no es cierto? Un poquito más despacio. Vieron que se despelotó bastante, pero bueno, es lo que hay. Bueno, gente, les paso la pizarrita esta al profe para que se las comparta, y quisiera que practiquen algunos problemas, y obviamente el jueves me gustaría ver si hay alguna pregunta al respecto, para ver si sigo con el tema que dije yo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto, Bueno, profe, el jueves. el ¿Todo jueves. bien entonces? ¿Nos estamos viendo? Estaba viendo, profe. Nos vemos, profe.